A veces no es lo que nos hicieron lo que más duele, sino lo que seguimos haciéndonos a nosotros mismos después de aquello. La manera en que repetimos la escena en la cabeza, las palabras que nos dijimos en silencio, la forma en que nos tragamos la rabia o la culpa como si fuera parte del desayuno diario. Y sin embargo seguimos caminando, porque eso hacemos, seguimos, aunque por dentro llevemos la herida abierta, seguimos. Pero llega un momento en la vida, y tú sabes cuándo, en que ya no alcanza con seguir andando. Hace falta detenerse, sentarse con una misma, mirarse sin escapatoria y decirse la verdad. No para recriminar, no para culparse otra vez, sino para poder empezar a sanar en serio. Porque guardar resentimiento no es justicia, es cargar con una mochila que no nos pertenece. Buscar venganza no es reparación, es una forma disimulada de seguir atadas a quien ya nos hizo daño. Y callarse todo tampoco es fortaleza, es miedo disfrazado de autocontrol. Entonces, ¿cómo se hace para tratar a quien nos hirió sin que ese vínculo siga teniendo poder sobre nosotros? No se trata de olvidar, ni de justificar, ni de negar lo vivido. Se trata de aprender a responder desde otro lugar, de reconocerse más grande que la herida, más presente que el pasado. Y eso, aunque no se diga, requiere una valentía inmensa. Requiere presencia emocional, requiere madurez, requiere aprender a relacionarse con lo que duele sin dejar que nos defina. No hay fórmulas mágicas para esto. Hay caminos que se recorren paso a paso, con tropiezos, con contradicciones, con dudas, pero también con lucidez, con pequeñas conquistas internas, con pausas que iluminan. Hoy te quiero invitar a recorrer uno de esos caminos, no como quien enseña desde un pedestal, sino como quien se sienta al lado tuyo y te dice con respeto, mira, esto me ha servido, quizás te sirva a ti también. Vamos a hablar de cómo lidiar con quienes nos han lastimado, pero no para volvernos más duros ni más cerrados, sino para recuperar nuestra dignidad emocional, nuestro centro, para aprender a protegernos sin construir muros, para dejar de vivir desde la herida y empezar a vivir desde el aprendizaje. Hay algo profundamente humano en querer defenderse cuando se siente herido. Esa urgencia por responder, por aclarar, por devolver la misma moneda. Pero también hay algo sabio en quedarse en silencio. Un silencio que no es pasividad ni resignación, sino un acto deliberado de autocuidado. Porque responder desde la herida casi siempre nos hace más daño que bien. No todo merece respuesta. No toda provocación necesita nuestra energía. A veces lo más poderoso que podemos hacer es no entrar en el juego. Guardar silencio no para castigar, sino para sostenernos, para observar lo que nos pasa por dentro antes de reaccionar hacia afuera. Porque si hablamos desde el enojo terminamos diciendo lo que no sentimos o callando lo que verdaderamente queríamos decir. Y entonces la herida se duplica por lo que nos hicieron y por lo que terminamos haciéndonos a nosotros mismos por no saber esperar. Elegir el silencio en estos momentos no es rendirse, es elegir el momento y el tono con el que queremos habitar esa conversación. Es recordarnos que no todo lo que sentimos necesita expresarse inmediatamente para ser válido. Hay silencios que sanan más que 1000 palabras. Hay pausas que previenen guerras innecesarias. Y hay decisiones internas que solo pueden tomarse en el espacio íntimo donde nadie más habla, solo tú contigo. Tal vez no lo sepas aún, pero el silencio consciente es una de las formas más elevadas de dignidad emocional. Porque no busca controlar al otro, sino reconectar contigo. No busca imponer, sino contenerte. Y si logras quedarte ahí, en ese lugar donde todo grita para que digas algo, pero tú eliges respirar, entonces te das cuenta de algo precioso, que nadie tiene poder sobre ti si tú no se lo das. Que quien te provoca sin éxito se queda con su propio veneno, y tú en cambio te quedas con algo mucho más valioso, paz. A veces pensamos que si tan solo esa persona dijera lo que esperábamos, si tan solo reconociera lo que hizo, si nos explicara por qué actuó de esa forma,
todo dentro de nosotros se acomodaría. Pero ¿y si no lo hace? ¿Qué pasa con nosotros cuando la disculpa no llega? Cuando la conversación pendiente nunca ocurre. Cuando la verdad que imaginamos escuchar jamás se pronuncia. Es en ese vacío donde el tiempo cobra una dimensión diferente. Ya no como ese reloj que marca horas vacías, sino como una fuerza silenciosa que trabaja en segundo plano, sin pedirnos permiso, sin consultarnos nada, pero operando en lo más hondo. El tiempo no es justo ni injusto, es paciente. Y a veces nosotros no lo somos. Queremos sanar rápido, pasar páginas sin digerir lo vivido, entenderlo todo de inmediato, como si entender fuera sinónimo de soltar. Pero hay procesos que no se pueden acelerar, heridas que necesitan silencio, espacio, y días que pasen sin que ocurra nada extraordinario para que algo dentro de nosotros empiece a moverse de verdad. Es natural que duela, es legítimo que quieras respuestas, pero cuando haces de esa necesidad una condición para tu paz, entregas tu libertad al comportamiento del otro. Y entonces quedas atado. Atado al relato, a la espera, al control de algo que ya pasó. Pero hay un momento, si te permites estar contigo sin tantas exigencias, en que empiezas a notar que la vida no se detuvo porque alguien te hirió. Que mientras tú esperabas que el otro volviera para cerrar una historia, la historia ya seguía su curso dentro de ti, pidiéndote que la honres de otra manera. Y es ahí donde el tiempo que parecía cruel se convierte en un aliado. Porque un día despiertas y comprendes que no necesitas que esa persona te entienda para comprenderte tú. Que no hace falta una disculpa externa para perdonarte a ti mismo por haber permanecido en donde no te cuidaron. Que no hay necesidad de respuestas cuando tu cuerpo, tu historia y tu conciencia ya han hablado claro. Y lo más transformador de todo es que lo que un día viste como pérdida, con el tiempo se revela como punto de inflexión. Esa herida que parecía injusta, en realidad te empujó a lugares donde nunca hubieras llegado si todo hubiera salido como esperabas. El dolor te cambió, pero el tiempo, si lo dejas trabajar, puede convertir ese cambio en crecimiento, en comprensión madura, en un respeto más profundo hacia ti. Así que hoy, aunque sigas sintiendo el peso de la espera, te propongo esto. Suelta la urgencia. No porque no importe, sino porque tu bienestar no puede depender de lo que otro decida hacer o no hacer. Suelta la necesidad de que todo encaje. Tal vez no encaje y aún así puedas estar en paz. Deja que el tiempo haga lo suyo, porque el tiempo no borra, pero transforma. No repara, pero da perspectiva. Y muchas veces eso es lo único que se necesita para recuperar la serenidad. Hay una sensación que se instala cuando uno empieza a hacer siempre lo mismo en los vínculos. Ceder, estar, responder, complacer, adaptarse, callar. Al principio no duele. De hecho, puede incluso dar una especie de tranquilidad, como si esa predecibilidad nos garantizara cierta estabilidad. Pero con el tiempo algo se resiente adentro. Porque cuando te conviertes en alguien predecible emocionalmente, los demás comienzan a asumir tu disponibilidad como un hecho, no como una elección. Y esa pequeña distorsión lo cambia todo. No se trata de dejar de estar para castigar. Se trata de preguntarte si en esa rutina afectiva no te estás perdiendo a ti. Porque cuando siempre respondes de inmediato, cuando nunca pones pausa, cuando dices sí aunque quieras decir no, el otro deja de verte. No porque sea malintencionado necesariamente, sino porque el hábito nubla el asombro. Y donde no hay asombro, no hay verdadera presencia. Por eso romper la rutina no es un gesto egoísta, es un acto de recuperación interior. Un pequeño movimiento que dice, aquí estoy, pero de otro modo. No para manipular, sino para respirar distinto, para recuperar algo de ti que se estaba apagando sin que lo notaras. Hacerte esperar un poco, no estar tan disponible, decir que no cuando sientes que sí es un límite trágico, puede parecer un riesgo, y lo es, porque implica que algo cambie, pero es un riesgo necesario si quieres habitar tus vínculos desde un lugar más sano. Y no hablo de hacerte el duro ni de jugar al indiferente. Hablo de tomar decisiones que te devuelvan el control sobre tu energía emocional, que te permitan observar cómo reacciona el otro cuando tú dejas de ser tan predecible.
porque ahí, en ese cambio de patrón, empieza a revelarse la verdad del vínculo. Quién se incomoda, quién se aleja, quién empieza a valorar lo cotidiano. Moldea los lazos, pero también los desgasta si no se los revisa. Y tú tienes derecho a reformular cómo te vinculas. No para dejar de amar, sino para aprender a hacerlo sin perderte. Así que pregúntate hoy, ¿qué pequeña rutina emocional podrías modificar para recuperar algo de tu vitalidad? ¿Qué gesto podrías alterar? No para provocar al otro, sino para invitarte a ti mismo a estar más despierto en tus relaciones. Llega un punto en las relaciones donde, sin darte cuenta, entregaste tanto que ya no sabes si te buscan por amor o por costumbre. Y es que cuando estás siempre, cuando respondes siempre, cuando cedes siempre, terminas desdibujando. Si sientes una conexión profunda, exprésala. Si te emocionas por la belleza del momento, compártelo. Esa autenticidad emocional es lo que convierte un encuentro físico en una experiencia verdaderamente transformadora. El sexto elemento que cambia completamente la experiencia es lo que yo llamo el arte de la atención emocional creativa. Y quiero que prestes mucha atención a esto, porque aquí está uno de los secretos mejor guardados de la psicología del deseo. El cerebro masculino está programado para responder de manera intensa a la anticipación bien manejada. ¿Sabes qué ocurre en su cerebro cuando creas esa expectativa consciente? Se libera dopamina, no solo en el momento del encuentro, sino desde la fase de anticipación. Eso significa que asocia tu presencia con placer anticipado, generando una especie de adicción emocional positiva. Y aquí está la clave. Esa tensión no nace de la inseguridad ni del miedo a perder, sino de tu conexión con tu propio poder seductor. Cuando proviene de tu autenticidad, se vuelve magnética. Las mujeres maduras tenemos una ventaja natural en esto, porque conocemos nuestros ritmos, sabemos cuándo dar espacio y cuándo intensificar, y entendemos que el deseo crece cuando se le permite respirar. Es un arte que se perfecciona con la experiencia y que los hombres reconocen como algo extraordinario. La tensión creativa también se da al combinar momentos de intimidad profunda con momentos más ligeros, juguetones, incluso divertidos. Esa variación mantiene al cerebro masculino constantemente estimulado y conectado, porque no sabe exactamente qué viene después, pero sabe que contigo cada instante es único. Y llegamos al séptimo elemento, quizás el más poderoso de todos: la autenticidad vulnerable sin máscara. Este es el factor que separa los encuentros memorables de los olvidables. El sexo más inolvidable para un hombre no es el técnicamente perfecto, ni el más acrobático, ni el que se da con un cuerpo perfecto. Es aquel donde la mujer está presente tal cual es, auténtica, sin fingir, sin actuar, sin esconderse. Cuando dejas de intentar ser perfecta y simplemente eres real, cuando permites que tu vulnerabilidad se muestre, ofreces algo rarísimo hoy en día: autenticidad pura. Y ojo, vulnerabilidad no es debilidad, es poder. Es el poder de alguien que se conoce, que se acepta y que no tiene miedo de mostrarse. ¿Sabes lo que pasa entonces? Que cuando tú te quitas la máscara, también le das permiso a él de quitarse la suya. Ahí ocurre lo que yo llamo sincronización de vulnerabilidad. Dos personas que se encuentran de verdad, sin defensas, sin papeles, sin máscaras. He visto mujeres transformarse cuando entienden esto. Mujeres que pensaban que debían cumplir con expectativas irreales, descubrieron que su vulnerabilidad auténtica era su don más poderoso. Porque lo que realmente marca son los momentos en los que puedes reír, suspirar, temblar, emocionarte y expresarlo sin filtros. Y aquí viene algo importante. Autenticidad no significa olvidar tus límites ni tu autorrespeto. Significa expresarte con verdad, desde un lugar de amor propio y fortaleza interior, no desde la necesidad. Incluye la capacidad de comunicar lo que deseas, lo que imaginas, lo que sientes de verdad, no para complacer, sino para compartir tu mundo interno.
Y aquí está el gran regalo. Cuando integras estos 7 elementos desde tu autenticidad madura, no solo creas experiencias inolvidables para él, sino que recuperas tu propia conexión con tu esencia más poderosa. Entiendo que si has sido herida o desvalorizada, puede dar miedo abrirte de nuevo, pero este es el verdadero camino hacia la conexión real. Porque al final, el sexo que deja huella no es el perfecto, es el auténtico. No es el técnico, es el emocional. No es el actuado, es el sentido. Cuando una mujer madura entiende esto, su magnetismo trasciende lo físico. He visto mujeres de 40, 50, 60 años redescubrir un poder seductor que no habían sentido nunca. Mujeres que creían que su mejor etapa había pasado, descubrieron que apenas estaba comenzando. Porque la seducción más profunda no viene de la juventud ni de la perfección, sino de la sabiduría, del autoconocimiento, del amor sin máscaras. Recuerda esto, cada cicatriz que sanaste te dio más compasión. Cada herida transformada te dio más profundidad. Cada experiencia vivida te dio más capacidad de conexión real. El sexo que marca para siempre es el que une dos humanidades auténticas. Ese es el regalo más grande que puedes dar y recibir. Y cuando abrazas esta verdad, cuando la vives sin reservas, te conviertes en una fuerza de amor tan poderosa que transformas no solo tu vida íntima, sino toda tu experiencia de vida. Porque cuando sabes quién eres y te permites serlo, brillas con una magia que es absolutamente irresistible. Y antes de cerrar, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita, porque seguiremos hablando de estos temas que cambian vidas. Y recuerda, como siempre digo, la verdadera belleza está en tu autenticidad, porque cuando te permites ser tú, sin máscaras, eres simplemente inolvidable.